Muy buenos días. Hoy, en el día 131, leeremos los capítulos 11, 12, 13 y 14 del segundo libro de Crónicas. Comencemos. Cuando vino Roboam a Jerusalén, reunió de la casa de Judá y de Benjamín a 180,000 hombres escogidos de guerra para pelear contra Israel y hacer volver el reino a Roboam. Mas vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y Benjamín, diciéndoles: así ha dicho Jehová: no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos, vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra de Jehová y se volvieron y no fueron contra Jeroboam. Y habitó Roboam en Jerusalén y edificó ciudades para fortificar a Judá. Edificó Belén, Etam, Tecoa, Betsur, Soco, Adulán, Gad, Maresa, Sif, Adoram, Laquis, Aseca, Sora, Ajalón y Hebrón, que eran ciudades fortificadas de Judá y Benjamín. Reforzó también las fortalezas y puso en ellas capitanes y provisiones, vino y aceite. Y en todas las ciudades puso escudos y lanzas. Las fortificó pues en gran manera, y Judá y Benjamín le estaban sujetos. Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam a sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Y tomó Roboam por mujer a Mahalat, hija de Jerimot, hijo de David, y de Abihail, hija de Eliab, hijo de Isai, la cual le dio a luz estos hijos: Jehús, Semarías y Saab. Después de ella tomó a Maaca, hija de Absalón, la cual le dio a luz a Abías, Atai, Sisa y Selomit. Pero Roboam amó a Maaca, hija de Absalón, sobre todas sus mujeres y concubinas, porque tomó 18 mujeres y 60 concubinas, y engendró 28 hijos y 60 hijas. Y puso Roboam a Abías, hijo de Maaca, por jefe y príncipe de sus hermanos, porque quería hacerle rey. Obró sagazmente y esparció a todos sus hijos por todas las tierras de Judá y de Benjamín y por todas las ciudades fortificadas, y les dio provisiones en abundancia y muchas mujeres.
consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Y por cuanto se había rebelado contra Jehová en el 5º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo. Mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, suquienos y etíopes, no tenía número, y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac y los príncipes de Israel. Y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac, pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí y que es servir a los reinos de las naciones. Subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey. Todo lo llevó, y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce, y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaban, y después los volvían a la cámara de la guardia. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. Fortalecido pues Roboam, reinó en Jerusalén, y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboam fue Naama, amonita, e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Las cosas de Roboam, primeras y postreras, no están escritas en los libros del profeta Semaías y del vidente Iddo en el registro de las familias. Y entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constante. Y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar Abías, su hijo. A los 18 años del rey Jeroboam, reinó Abías sobre Judá, y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gabaa, y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra, valerosos y escogidos. Y Jeroboam ordenó batalla contra él con 800,000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. Y se levantó Abías sobre el monte de Semaraim, que están los montes de Efraín, y dijo: oídme Jeroboam y todo Israel. ¿No sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor. Y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos.
Y ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en mano de los hijos de David, porque sois muchos y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. ¿No habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los levitas, y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de las otras tierras, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses? Mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios, y no le hemos dejado, y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas, los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas para que arda cada tarde, porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, mas vosotros le habéis dejado. Y aquí Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo para que suenen contra vosotros. Oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Jehová, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Y Abías y su gente hicieron en ellos una gran matanza, y cayeron heridos de Israel 500,000 hombres escogidos. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Y siguió Abías a Jeroboam y le tomó algunas ciudades, a Betel con sus aldeas, a Gesana con sus aldeas, y a Efraín con sus aldeas. Y nunca más tuvo Jeroboam poder en los días de Abías, y Jehová lo hirió y murió. Pero Abías se hizo más poderoso, tomó 14 mujeres y engendró 22 hijos y 16 hijas. Los demás hechos de Abías, sus caminos y sus dichos, están escritos en la historia de Ido, profeta. Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado, y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémosla de muros con torres, puertas y barras,
ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300,000 y de Benjamín 280,000 que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Zefata, junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades porque había en ellas gran botín. Asimismo, atacaron las cabañas de los que tenían ganados y se llevaron muchas ovejas y camellos y volvieron a Jerusalén. Ahora yo te invito a que reflexionemos y meditemos en estos 4 capítulos que hemos leído. En el capítulo 11 vemos cómo Dios nos muestra lo importante que es amar verdaderamente el llamado que Él nos ha hecho. Dice la palabra que se juntaron a Él desde todos los lugares, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio. ¿Cuánto amaban ellos el ministerio? ¿Cuánto amaban ellos el llamado que Dios les había hecho? Y prefirieron abandonar y dejar en lugar las habitaciones, sus casas, para llegar a Judá, para servir verdaderamente a Dios. Y lo más lindo es que no solamente ellos lo hicieron, sino que dice la Biblia que tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Es importante que nosotros podamos discernir. Ellos discernieron que el rey que habían puesto ellos por rey, en lugar de llevarlos a Dios, los llevaban era a la idolatría, y se apartaron para buscar verdaderamente a Dios. En el capítulo 12 podemos ver cómo este rey quiere actuar sagazmente. Y quiero decirles que actuar sagazmente no significa actuar con sabiduría, porque la sabiduría de este mundo es animal, terrenal y diabólica. Este rey distribuyó sus hijos por todos los lugares y les entregó mujeres. Se preocupó no en buscar a Dios con todo el corazón, sino en hacer las cosas a la manera de este mundo. Y es importante que nosotros entendamos que debemos buscar a Dios verdaderamente. A final del capítulo 12 dice: e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. A veces hacemos lo malo, es porque no disponemos nuestro corazón para buscar a Dios. Él es el único que puede transformar nuestro corazón, porque nuestro corazón es inclinado a la maldad.
En el capítulo 13 vemos que el Señor allí nos enseña que no podemos buscar a Dios a la manera que lo hacen los pueblos, sino que debemos buscar a Dios en la manera en que Él lo ha establecido en su palabra. El pueblo de Israel quiso buscar a Dios de cualquier manera, puso cualquier sacerdote, alabó de cualquier manera, levantó ídolos, hizo en los lugares altos y no lo quiso hacer a la manera de Dios y se pervirtieron. Y en el capítulo 14 vemos el reinado de Asa, un hombre que quiso poner su confianza en Dios. Y este capítulo nos enseña que solo Dios nos da la victoria sobre nuestros enemigos. Asa puso su confianza en Dios y pudo ver los resultados de haber puesto su confianza en Dios. Y quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta: ¿en quién has puesto tu confianza? ¿Sobre qué descansa tu esperanza? Feliz día y que Dios te bendiga.